أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior hablé sobre Hazrat Abdurrahman bin Auf. Algunas partes quedaron sin ser narradas, las cuales narraré hoy. Hazrat Abdurrahman bin Auf tuvo una larga amistad con Umayya bin Khalf. Hay una narración detallada sobre esto en Sahih Bukhari, en la cual Hazrat Abdurrahman bin Auf narra que él escribió una carta a Umayya bin Khalf diciendo que Umayya cuidaría mi propiedad en la Meca y yo cuidaría la suya en Medina. Cuando escribí mi nombre como Abdurrahman, Umayya dijo: no conozco ningún Abdurrahman, dime y escribe abajo tu nombre para mí, por el cual eras conocido durante el periodo preislámico de ignorancia, la época Jahiliya. Entonces escribí mi nombre como Abde Amr. Cuando vino para participar en la batalla de Badr, subí a la montaña para protegerlo. Cuando toda la gente había ido a dormir, pero de algún modo Bilal lo vio. Por lo tanto, Hazrat Bilal fue a una reunión con los Ansar y estando de pie entre ellos dijo: Umayya bin Khalf está cerca, si él escapa, entonces mi vida está en peligro. Entonces un grupo de gente que estaba con Hazrat Bilal salió para seguirnos, es decir, a Hazrat Abdurrahman y Umayya bin Khalaf, porque él salió para protegerlo y ofrecerle refugio. Además declara que, teniendo miedo de que nos atraparan, dejé atrás al hijo de Umayya por su causa para mantenerlos ocupados luchando contra él. Es decir, aquellos musulmanes que los perseguían estarían ocupados luchando contra el hijo y ellos mismos obtendrían algo de ventaja sobre ellos, y él le llevaría a Umayya a un lugar seguro. Sin embargo, ellos lo mataron, es decir, ellos mataron a su hijo, no dejaron que mi plan tuviera éxito y siguieron persiguiéndonos. Umayya era de constitución pesada, por eso era incapaz de escapar rápido. Eventualmente, cuando se nos acercaron, le dije que se sentara. Entonces se sentó
y me recosté sobre él para protegerlo, pero lo mataron al atravesarlo con sus espadas debajo de mí, y uno de ellos también me lastimó el pie con su espada. Más detalles de este incidente están registrados en Tarikh al-Tabari de la siguiente manera. Hazrat Abdurrahman bin Auf narra que Umayya bin Khalaf era mi amigo en la Meca. Yo solía ser conocido por el nombre de Abd Amar en aquel tiempo, mientras que yo estaba todavía en la Meca cuando acepté el Islam, fui dado el nombre de Abdurrahman. Después de esto, cada vez que solía visitarme, él me decía: oh Abd Amar, ¿ignoras el nombre dado por tu padre? Yo solía decir sí, por lo que yo le decía: yo no conozco ningún Rahman. Hubiera sido mejor si propusieras un nombre diferente. Y entonces me dirigiré a ti por ese nombre porque no respondes con tu nombre antiguo, y no me dirigiré a ti por el nombre de algo del que no estoy al tanto. Hazrat Abdurrahman bin Auf narra además que siempre que solía llamarme por el nombre de Abd Amar, yo no le respondía. Yo dije: oh Abu Ali, elige lo que quieras a este respecto, pero no responderé a este antiguo nombre. Umayya bin Khalaf dijo: bien, en ese caso será Abd Ilah, sería un nombre mejor para ti. Le dije: bien. Cuando solíamos encontrarnos después de eso, se dirigía a mí con el nombre de Abd Ilah. Le respondía y hablaba con él hasta que llegó el día de la batalla de Badr, y yo pasé cerca de Umayya, quien estaba de pie y sostenía la mano de su hijo Ali bin Umayya. Yo sostenía unas pocas armaduras de mentón que había adquirido y estaba caminando con ellas. Al verme, él me llamó y diciendo: oh Abd Amar. Por lo tanto, no le respondí. Diciendo esto, él dijo: oh Abd Ilah. Sobre esto respondí y le pregunté qué es lo que quería. Él respondió: no soy mejor que esas armaduras de mentón que cargas. Le dije: si ese es el caso, entonces ven. Tiré las armaduras de mentón para darle refugio y agarré su mano y la de su hijo Ali. Sobre esto dijo que nunca he visto un día como este. Hazrat Abdurrahman bin Auf relata además: tomé a los dos y partí. Mientras caminaba entre padre e hijo sosteniéndolos de las manos, Umayya me preguntó: oh Abd Ilah, ¿quién de vosotros tiene la señal de una pluma de avestruz en su pecho? Respondí que ese era Hamza bin Abdul Muttalib. Umayya dijo: él es el responsable de nuestro estado, es decir, este terrible estado en el que se encontraban se debía a él. No obstante, él relata además: yo caminaba con él cuando Bilal me vio con ellos. Umayya era el que solía torturar a Hazrat Bilal en la Meca para que dejara el Islam. Solía llevarlo a las piedras lisas en la Meca, y cuando éstas se volvían extremadamente calientes bajo el sol, lo colocaba encima de ellas de espalda. Luego pedía una roca grande, la cual colocaba sobre su pecho. Siguiendo esto, le decía que continuaría castigándolo hasta que dejara la religión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, a pesar de esta tortura, Bilal continuaba diciendo: Ahad, Ahad, que él es uno. Por lo tanto, cuando lo vio, es decir, cuando Bilal vio a Umayya, comenzó a decir que Umayya bin Khalaf es el jefe de los incrédulos y no sobreviviré si él es perdonado. Hazrat Abdurrahman bin Auf dijo: oh Bilal, son
los dos son mis prisioneros. Sobre esto Bilal repitió que él no sobreviviría si le era excusado. Hazrat Abdurrahman bin Auf volvió a decirle a Hazrat Bilal: oh Ibn Saud, ¿no has escuchado lo que estoy diciendo? Sobre lo cual dijo una vez más: no sobreviviré si él es perdonado. Siguiendo esto, Hazrat Bilal dijo las siguientes palabras en voz alta: oh Ansar, este es Umayya bin Khalaf, el jefe de los incrédulos. Seré destruido si él se salva. Hazrat Abdurrahman bin Auf declara: siguiendo esta llamada suya, la gente nos rodeó por todos los lados y nos atrapó y empecé a protegerlo. Un individuo golpeó a su hijo con la espada y cayó al suelo. En ese momento Umayya gritó tan fuerte que nunca antes había oído algo así. Le dijo que corriera, pero no pudo hacerlo. Dije: por Allah, no puedo ayudarte de ninguna manera. Mientras tanto, los atacantes golpearon a ambos con sus espadas hasta el punto que los mataron a ambos. Hazrat Abdurrahman bin Auf solía decir que Allah, el Altísimo, se apiade de Bilal, porque no solo perdí mis armaduras de cadena, sino que también me quitó mis prisioneros a la fuerza. Hazrat Abdurrahman bin Auf también participó en la batalla de Uhud, cuando los musulmanes perdieron sus posiciones el día de la batalla de Uhud. Hazrat Abdurrahman bin Auf permaneció firme al lado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El día de la batalla de Uhud, Hazrat Abdurrahman bin Auf sufrió 21 heridas. Su pie fue herido hasta tal punto que comenzó a caminar con una cojera y también perdió 2 de sus dientes delanteros. Hazrat Ibn Umar relata que durante el Sha'ban, el 6º mes del calendario islámico, en el año 8º mes del año 6 del después de la Égira, el santo profeta envió una delegación de 700 hombres hacia Daumatul Jandal bajo el liderazgo de Abdurrahman bin Auf. El santo profeta envolvió un turbante negro alrededor de la cabeza de Abdurrahman bin Auf con sus benditas manos y colocó la tela suelta del extremo del turbante entre sus hombros. Después de esto, el santo profeta dijo: oh Abu Muhammad, estoy recibiendo noticias de peligro de Daumatul Jandal. Un ejército se está reuniendo allí para atacar a Medina. Sal en esa dirección luchando por la causa de Allah. 700 mujahideen te acompañarán. Una vez que llegas a Daumatul Jandal, primero debes presentar el mensaje del Islam a su jefe y a su tribu de Kalb. Sin embargo, en caso de que estalle una batalla, debes ser consciente de no ser engañoso y deshonesto con nadie, y no debes romper tu juramento. No mates a los niños ni a las mujeres, y purifica el mundo de los que se rebelan contra Dios. La guerra solo se permitía con estas condiciones. Por lo tanto, cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf llegó a Dauma, los invitó al Islam por 3 días y ellos rechazaron su invitación durante estos 3 días. Después de esto, Asbaq bin Amr Kalbi, que era su jefe y era cristiano, aceptó el Islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf escribió al santo profeta sallallahu alaihi wasallam informándole de todos los acontecimientos. El santo profeta declaró que debía casarse con la hija de este jefe, Tumazir, y así Hazrat Abdurrahman bin Auf se casó con ella y luego regresó con ella a Medina. Tumazir fue más tarde conocida por el nombre de Abu Salma. Umar bin Abdulaziz relata que en el 14 después de la Hijra, con motivo de la batalla de Jisr, cuando Hazrat Umar fue informado del martirio de Hazrat Ubayd bin Masud, mencionado anteriormente la batalla de Jisr, un elefante de las fuerzas persas lo pisoteó. Sin embargo, cuando Hazrat Umar fue informado de esto y se dio cuenta del hecho de que el pueblo de Persia buscaba a un hombre del pueblo de Khosroes y lo hizo su rey, invitó a los muhajirin y a los ansar para la yihad. Hazrat Umar salió de Medina y se quedó en Sirar.
मुकाम पर Este era el nombre de una montaña de Medina situada a 3 millas de Medina en el camino a Irak. Sin embargo, se quedó allí y envió a Hazrat Talha. बहरहाल वहाँ आपने क़याम किया Se quedó allí y envió a Hazrat Talha bin Ubaidullah hacia ताकि Ahvaz. पहुंच जाएं। Hazrat Umar nombró a Hazrat Abdurrahman bin Auf como उस पर comandante del flanco derecho del ejército y a Zubair bin Awam como líder del flanco izquierdo del ejército y nombró a Hazrat Ali como su representante en Medina. हजरत Hazrat Umar aceptó las sugerencias de los musulmanes y todos ellos dieron sus sugerencias para ir a Persia. Cuando este ejército partió, Hazrat Umar no consultó a nadie hasta que llegaron a Sirar. Cuando este llegó a Sirar fue entonces cuando los consultó. Cuando Hazrat Allah regresó, también tenía la misma opinión de que los demás. Hazrat Allah no estaba presente al principio, pero cuando regresó accedió a seguir adelante. Sin embargo, Hazrat Abdurrahman bin Auf estaba entre esas personas que sugirieron a Hazrat Umar que no avanzara y, declarando la razón de ello, dijo: antes de este día nunca había expresado que sacrificaría a mis padres por nadie más que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y nunca lo haré en el futuro. Sin embargo, hoy le digo que mis padres sean sacrificados por usted. Deje la decisión final sobre este asunto en mis manos. Hazrat Abdurrahman bin Auf le dijo esto a Hazrat Umar, radiyallahu anhu, quien era el califa en ese momento. Declaró: debería quedarse en Sirar y enviar un ejército grande. Desde el principio hasta este momento ya ha observado lo que Allah, el Altísimo, ha decretado en relación con su ejército. Si su ejército sufriera una derrota, no sería lo mismo si fuera derrotado usted. Hazrat Abdurrahman radiyallahu anhu bin Auf entonces declaró la razón de esto y dijo: si le mataron al principio fuera derrotado, tengo miedo de que los musulmanes no puedan volver a exaltar a Allah ni dar el testimonio de la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Mientras estas discusiones tenían lugar, Hazrat Umar buscaba un individuo que pudiera ser enviado como comandante del ejército. Durante este tiempo, Hazrat Umar recibió una carta de Hazrat Saad, que fue nombrado para supervisar los ingresos del Sadaqa en Najd. En ese momento, después de escuchar a Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Umar preguntó entonces: ¿a quién se le debería confiar esta responsabilidad? Hazrat Abdurrahman bin Auf declaró: ya ha encontrado al individuo. Hazrat Umar preguntó que quién es. Hazrat Abdurrahman respondió: es el león de la tierra aluvial, Saad bin Malik, es decir, es una persona muy valiente y un excelente comandante. Debería ser nombrado comandante y enviado. Los otros individuos también apoyaron esta opinión. Esta es también una referencia de Tarikh Tabari. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dio alojamiento en Medina a algunas tribus y a los compañeros proporcionó a la tribu de Abdurrahman bin Auf un lugar para vivir en una tierra junto a la mezquita del profeta, que estaba llena de árboles de dátiles. Además, concedió a Abdurrahman bin Auf y a Hazrat Umar algunas tierras. Más tarde, Hazrat Zubair compró esta tierra a la familia de Hazrat Umar, en concreto a sus hijos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam incluso prometió a Hazrat Abdurrahman bin Auf que cuando los musulmanes conquistaran Siria, él tendría una porción de tierra determinada. Así, cuando los musulmanes consiguieron la victoria sobre Siria durante el califato de Hazrat Umar, Hazrat Abdurrahman bin Auf se le concedió la tierra que le prometieron
y este lugar se conocía como Salil. Hazrat Abdurrahman bin Auf también tuvo el honor de dirigir la oración en congregación y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rezó detrás de él. Hazrat Mughira radiyallahu anhu relata: yo participé junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Tabuk. Dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el santo profeta se había ido a responder la llamada de la naturaleza antes de la oración de Fajr, de modo que cargué la bolsa de piel con agua para él. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó y se acercó a donde yo estaba parado, ya que él estaba de pie a cierta distancia, comencé a verter agua sobre sus manos de forma que se lavó ambas manos 3 veces y después se lavó su bendita cara. Después comenzó a sacar los brazos de su ropa, pero las mangas estaban muy apretadas, por lo que colocó sus manos por dentro de su ropa y descubriendo sus brazos se los lavó hasta sus codos. Después limpió sus pies pasando su mano húmeda por encima de sus calcetines de cuero. Después se puso en marcha y yo caminé junto a él hasta que supimos que la gente había colocado a Hazrat Abdurrahman bin Auf al frente y él estaba dirigiendo la oración. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam había llegado en el segundo rakat, unidades de oración, es decir, un rakat ya había pasado en ese momento y el segundo rakat de las oraciones del Fajr estaba siendo ofrecida cuando se unió a las filas de la oración en congregación. Cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf terminó la oración con el salam, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se puso de pie para completar la oración. Esto provocó angustia a los musulmanes, que comenzaron a incrementar la recitación del tasbih, la glorificación de Dios. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam completó su oración, se volvió a la gente y le dijo: lo hicisteis bien o bien hecho. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam expresó su satisfacción sobre el hecho de que ellos comenzaron la oración a tiempo, diciéndoles que lo habían hecho bien. Hazrat Mughira continúa: cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y yo llegamos, quise que Hazrat Abdurrahman bin Auf retrocediera, pero el santo profeta me lo impidió y le permitió dirigir la oración. Después de la oración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: en verdad, todo profeta durante su vida tiene la oportunidad de rezar detrás de una persona piadosa de entre sus seguidores. Este fue otro gran honor concedido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, no solo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le elogió por dirigir la oración, sino que también dijo que el hecho de que orara detrás de él daba testimonio de que era un hombre piadoso. En otro relato se menciona que Hazrat Abdurrahman bin Auf ofrecía largas oraciones antes de la oración de Zohor, es decir, oraciones voluntarias, y cuando escuchaba la llamada a la oración se ponía en camino de inmediato para las oraciones en congregación. Otra narración dice que vio a Hazrat Abdurrahman bin Auf realizando circuitos alrededor de la Kaaba mientras suplicaba a Dios que le salvara de la mezquindad del ego. Hazrat Abdullah bin Umar relata el año que Hazrat Umar fue elegido califa, nombró a Hazrat Abdurrahman bin Auf como el amir para el Hajj. Abu Salama bin Abdurrahman narra que Hazrat Abdurrahman bin Auf fue a ver al santo profeta una vez para quejarse de una infección de piojos y suplicó: oh mensajero de Dios, permítame llevar ropas de seda. La ropa de algodón simple, por alguna razón, tenía muchos piojos en ese tiempo, quizás después de haberse esparcido de su cabello. Al no desaparecer, pidió permiso para llevar ropas de seda para protegerse contra ello. Así, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le concedió dicho permiso. Después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Abu Bakr
हज़रत अबू बकर वफात पा गए Cuando Hazrat Umar fue elegido Khalifa, Hazrat Abdurrahman bin Auf fue a visitar a Hazrat Umar junto a su hijo Abu Salama. Abu Salama llevaba puesta una camisa de seda, por lo que Hazrat Umar le preguntó: ¿qué es esto que llevas puesto? Hazrat Umar colocó su mano cerca de la zona del cuello de Abu Salama y le rasgó la camisa. Hazrat Abdurrahman bin Auf le dijo entonces a Hazrat Umar: ¿no sabes que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me dio permiso? Hazrat Umar respondió: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam solo te concedió permiso para hacerlo porque te quejaste de la infección de piojos, pero ese permiso no incluía a nadie más. Saad bin Ibrahim relata que Hazrat Abdurrahman bin Auf a menudo usaba, o en una ocasión, se puso un paño que costaba 400 o 500 dirhams. Es decir, él pasó un tiempo en el que usaba tejidos muy caros. Observen la gracia de Dios, porque a pesar de no tener posesiones después de la migración, pudo usar la ropa más cara y Dios Altísimo lo bendijo con muchas propiedades. Durante la enfermedad final de Hazrat Abu Bakr, él nombró a Hazrat Umar como Khalifa. Cuando hubo dejado claras sus intenciones, llamó a Hazrat Abdurrahman bin Auf y le pidió su opinión sobre Hazrat Umar. Hazrat Abdurrahman bin Auf respondió: oh Khalifa del mensajero, según la opinión de los demás, puede que sea incluso mejor que tu visión sobre él, pero puede ser bastante estricto en su temperamento. Hazrat Abu Bakr dijo entonces la razón por la que combinaba esto de que cuando me veía indulgente se volvía estricto para mantener las cosas equilibradas. Hazrat Abu Bakr le dijo que cuando se le otorgue esta responsabilidad abandonará muchas de estas prácticas y no verás la misma severidad en él. Hazrat Abu Bakr dijo entonces: oh Abu Muhammad, le he observado de cerca y cada vez que expresaba mi disgusto hacia alguien acerca de un asunto determinado, Hazrat Umar me aconsejaba que mostrara indulgencia. En estos momentos me aconsejaba mostrar indulgencia, y cada vez que mostraba indulgencia hacia alguien, él me aconsejaba que fuera estricto. Hazrat Abu Bakr dijo entonces: oh Abu Muhammad, no menciones lo que te he dicho a nadie más. Hazrat Abdurrahman bin Auf contestó: de acuerdo. Después de la conquista de la Meca, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió algunas delegaciones a varios lugares. Hazrat Khalid bin Walid fue enviado a los Banu Jazima. Durante el periodo del Jahiliya, la época preislámica, los Banu Jazima habían matado al padre de Hazrat Abdurrahman bin Auf y también a Faqih bin Mughira, que era el tío paterno de Hazrat Khalid bin Walid. Durante su visita por error, Hazrat Khalid bin Walid mató a uno de los hombres de la tribu. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam conoció esta noticia, se disgustó. El santo profeta pagó la indemnización por el asesinato y le compensó por todo lo que Hazrat Khalid le había quitado. Cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf se enteró de la acción de Hazrat Khalid bin Walid, le dijo, es decir, Hazrat Abdurrahman bin Auf le dijo a Hazrat Khalid bin Walid: ¿le mataste porque ellos habían matado a tu tío paterno? Hazrat Khalid bin Walid respondió en un tono bastante severo: también mataron a tu padre. Hazrat Khalid bin Walid respondió: ¿deseas prolongar aquellos días? Es decir,
Hazrat Khalid bin Walid dijo esto porque Hazrat Abdurrahman bin Auf había aceptado el Islam en la primera época y él consideraba esto un gran honor y deseaba aprovecharse de ello. Hazrat Khalid bin Walid dijo esto en un tono de enfado y disgusto, y esta noticia llegó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto, dijo: dejad en paz a mis compañeros, juro por él en cuyas manos está mi vida, que incluso si alguien de entre vosotros gastara el oro equivalente al tamaño de la montaña de Uhud en el camino de Dios Altísimo, esto sería mucho menor que los sacrificios más insignificantes que ellos dieron. En otras palabras, así era el alto rango de estos primeros compañeros cuyos sacrificios son incomparables. Sobre Hazrat Abdurrahman bin Auf, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una vez: él es el jefe incluso de entre los líderes de los musulmanes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también declaró: Abdurrahman es el confiable en los cielos y en la tierra. En una ocasión, Hazrat Abdurrahman bin Auf enfermó tan gravemente que perdió la conciencia y su esposa soltó un grito en ese momento. En otras palabras, tal era la severidad de su enfermedad y por esto soltó un grito debido a su angustia. Sin embargo, cuando Hazrat Abdurrahman bin Auf se recuperó y su salud mejoró un poco, declaró que cuando quedó inconsciente vio en una visión que dos hombres se le acercaron y afirmaron: llevémosle ante Dios y obtengamos su veredicto. Sin embargo, un tercer individuo se reunió con ellos y dijo: no se lo lleven, porque fue bendecido con buena fortuna aun estando en el vientre de su madre. Esto es lo que él vio respecto a él. Naufal bin Ayaz Fuzli narra: Hazrat Abdurrahman bin Auf se sentaba en nuestras reuniones y era un excelente compañero. Un día nos llevó a su casa. Después de bañarse, nos trajo un plato de comida que consistía en pan y carne y luego comenzó a llorar. Le preguntamos: oh Abu Muhammad, ¿por qué lloras? Respondió: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió de este mundo en un estado en el que él y su familia ni siquiera pudieron satisfacerse con pan hecho de cebada. Es decir, ni siquiera tenían suficiente pan hecho de cebada para comer. No creo que nuestra demora en morir nos haya beneficiado. Es decir, no estaba seguro de si el hecho de vivir durante un largo tiempo era mejor para ellos o se trataba de una prueba o un examen, tal como los sentimientos de los compañeros, su temor a Dios y el amor que tenían por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam así eran. Estos sentimientos no se limitaban solo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a su familia, sino que los compañeros también se amaban. Este amor mutuo puede ser atestiguado a través de un incidente relacionado con Hazrat Abdurrahman bin Auf. Una noche la comida fue traída ante Hazrat Abdurrahman bin Auf. Se le presentaron diferentes tipos de platos de los que comió. Tomó un bocado para comer. Cuando estaba a punto de comer el bocado, un estado de gran angustia y fervor se apoderó de él. Dejó la comida diciendo: Musab bin Umair fue martirizado en Uhud y era mejor que yo. Fue enterrado con su propia capa, es decir,
no tenían un trozo de tela para enterrarlo, por lo que lo enterraron usando la capa que llevaba puesta. La condición incluso de esta tela era que si cubrían sus piernas, su cabeza quedaría al descubierto, y si su cabeza quedaba cubierta, sus piernas quedarían al descubierto. Abdurrahman bin Auf luego dijo: Hamza fue martirizado y fue mejor que yo. Se nos ha concedido riqueza y prosperidad. Temo que se nos haya concedido la recompensa por nuestros actos en esta misma vida. Después de esto empezó a llorar y dejó su comida. Tal era el miedo a Dios que tenían dentro de ellos. Hazrat Salma, la madre de los creyentes, narra que Hazrat Abdurrahman bin Auf se acercó a ella y le dijo: oh madre, temo que me arruine debido a la riqueza, ya que soy el más rico de los Quraysh. Ella respondió: oh hijo mío, gasta de tu riqueza, es decir, gasta en el camino de Allah el Altísimo, y uno puede ser salvado de la destrucción, como he escuchado al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: de entre mis compañeros habrá algunos a los que no volveré a ver después de que me vaya. Es decir, algunos de ellos no alcanzarán ese rango y estatus. Hazrat Abdurrahman bin Auf se fue y en el camino se encontró con Hazrat Umar y le informó de lo que había oído de Hazrat Salma. Hazrat Umar fue entonces a ver a Hazrat Salma y dijo: te ruego en nombre de Dios Altísimo que me informes si estoy entre aquellos que dijiste que no podrían reunirse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ¿está entre aquellos que no podrán reunirse con el santo profeta? Hazrat Salma dijo a Hazrat Umar: no estás entre esa gente. Sin embargo, a partir de ahora no puedo decir con certeza quién podrá reunirse con el santo profeta. Es decir, no podía decir con certeza si podrían reunirse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam o no. Sin embargo, debe quedar claro que, como se mencionó antes, Hazrat Abdurrahman bin Auf estaba entre los Ashara Mubashara, es decir, aquellos 10 individuos a los que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les dio la buena noticia del paraíso. A pesar de esto, tenían tanto miedo de Allah el Altísimo que siempre estaban preocupados por esto, y después de escuchar las palabras de Hazrat Salma, Hazrat Abdurrahman bin Auf inmediatamente aumentó la cantidad de caridad que ofrecía. Se narra por Hazrat Abdullah bin Abbas que cuando Hazrat Umar se fue a Siria, se detuvo en Sarag. Sarag es el nombre de una zona habitada cerca del valle de Tabuk, que está situada cerca de las fronteras de Hijaz y Siria, y estaba a 13 días de viaje de Medina. En otras palabras, para llegar allí desde Medina se necesitaban 13 días de viaje continuo por el medio de transporte que se utilizaba en aquellos días. Cuando el Umar llegó a esta zona, se encontró con el comandante de los ejércitos, Hazrat Ubaidah bin al-Jarrah, y sus compañeros. Este incidente tuvo lugar el 18 después del Hijra, durante el califato de Umar, después de la conquista de Siria. Informaron a Umar de que había un brote de una plaga en Siria. Hazrat Ibn Abbas narra que Umar pidió a los primeros muhajirin que vinieran y tomaran sus sugerencias. Hazrat Umar consultó con ellos. Sin embargo, había una diferencia de opiniones entre los muhajirin. Algunos de ellos opinaban que debían continuar su viaje y no volver, mientras que otros sugerían que los nobles compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaban presentes en el ejército y por lo tanto no era apropiado que fueran llevados a una zona donde había una plaga y era mejor volver. Hazrat Umar entonces les dijo a los muhajirin que se fueran y invitó a los ansar a presentar sus sugerencias. Al igual que los muhajirin, los ansar también tenían una diferencia de opiniones. En otras palabras, algunos sugerían volver y otros opinaban que había que seguir adelante. Hazrat Umar invitó entonces a los ancianos del Quraysh que habían aceptado el Islam en la ocasión de la conquista de la Meca y
vinieron a Medina. Todos ellos expresaron unánimemente su opinión de llevar a todos de vuelta y de que no había necesidad de entrar en una zona donde había un brote de plaga. Aceptando su sugerencia, Hazrat Umar anunció regresar. Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah preguntó entonces si era posible escapar de lo que Dios había destinado. ¿Acaso regresarían por el temor de la plaga que había sido decretada por Dios y de la cual nadie puede escapar? Respondiendo a Hazrat Abu Ubaidah, Hazrat Umar le dijo: «Oh Abu Ubaidah, ojalá otra persona hubiera dicho lo que acabas de decir. Ciertamente nos estamos alejando de un decreto de Dios». Explicando lo que es el destino, Hazrat Umar dio el siguiente ejemplo explicativo. Si tienes algunos camellos y avanzas un valle si tienes algunos camellos y alcanzas un valle que tiene dos partes, una es frondosa y llena de vegetación y la otra es seca y árida, entonces ¿acaso no seguirías el decreto de Dios si llevaras a tus camellos para pastar en la parte llena de vegetación? Y por otro lado, ¿acaso no seguirías el decreto de Dios también si decidieras llevarlos a la parte árida y seca? Es decir, Dios te ha presentado dos opciones, es decir, una en una zona frondosa y otra seca y árida con escasa vegetación. No puedes decir que la vegetación ha crecido debido a su propia voluntad y que la tierra seca y árida lo es debido a la voluntad de Dios. De hecho, ambos se deben al decreto de Dios y ahora debes decidir cuál de las dos opciones eliges y es obvio que elegirás la opción de la tierra que tiene vegetación. El narrador de este relato dice que cuando Hazrat Umar dijo todo esto, Hazrat Abdurrahman bin Auf llegó. No había podido llegar antes porque estaba ocupado en otro trabajo. Hazrat Abdurrahman bin Auf dijo: ya que estás pidiendo sugerencias, tengo la respuesta a este problema. Yo tengo la respuesta a este problema. En una ocasión escuché al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir que si alguien se entera del brote de una plaga o epidemia en un cierto lugar, no debes viajar allí. Y si la epidemia o plaga ha surgido en un área donde alguien reside, entonces no debes abandonar el lugar ni huir de él. Por lo tanto, no se debe viajar a un lugar donde hay un brote de plaga o epidemia, y si alguien vive en un lugar donde ha surgido una epidemia, no debe abandonar ese lugar para que no se propague la epidemia. También hemos visto la implementación de estas medidas en la actualidad, y aquellos países que han impuesto la cuarentena a tiempo han sido capaces de contener la epidemia en gran medida. Sin embargo, en aquellos lugares en los que no se han seguido estas medidas y se ha mostrado negligencia, la epidemia ha continuado propagándose. En cualquier caso, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó este principio fundamental a sus compañeros desde el principio. Al escuchar esto de Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Umar alabó a Dios Altísimo y volvió de allí. Hazrat Miswar bin Makhrama relata que cuando Hazrat Umar tenía buena salud y le sugerían que eligiera a un califa para sucederle, siempre se oponía a ello. Sin embargo, un día Hazrat Umar subió al púlpito y mencionó algunas cosas y dijo: si algún día fallezco, entonces confío vuestros asuntos a 6 individuos con quienes el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba satisfecho cuando falleció. Son Hazrat Ali bin Abu Talib, Hazrat Abu Bakr bin Awam, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Usman bin Affan, Hazrat Allah bin Ubaidullah y Hazrat Saad bin Malik. Escuchad, pues, os ordeno que adoptéis el taqwa y la justicia al tomar vuestras decisiones. Abu Jafar relata que Hazrat Umar bin Khattab dijo a los miembros del comité electoral: consultad entre vosotros y si vuestra decisión
está dividida igualmente en dos partes iguales, entonces consultad de nuevo. Y si hay 4 votos a 2, entonces uniros con la mayoría. Zayd bin Aslam relata de su padre que Hazrat Umar afirmó que si había un reparto igualitario de votos, de 3 y 3, entonces elegid y mostrad obediencia, al cual Hazrat Abdurrahman bin Auf votó. Abdurrahman bin Said afirma que cuando Hazrat Umar sufrió una lesión, fue herido, informó que después de su fallecimiento, Hazrat Suhaib sería el Imamus Salat, es decir, el que dirigiría la oración, y Hazrat Umar repitió esto 3 veces. Hazrat Umar afirmó entonces que tras su fallecimiento se consultaría entre sí para nombrar al próximo califa y confió este asunto a 6 personas. También afirmó que cualquiera que desobedezca su decisión y se oponga a ellos debe ser asesinado. Así, a estos 6 individuos se les confió el nombramiento del califa, y durante este tiempo Hazrat Suhaib debía dirigir las oraciones de la congregación. Hazrat Anas bin Malik narra que poco antes de su fallecimiento Hazrat Umar envió un mensaje a Hazrat Abu Talha que decía: «Oh Abu Talha, toma 50 hombres de tu tribu, de los Ansar, y ve con esos 6 hombres que forman parte del comité electoral y quédate allí durante 3 días hasta que no nombren a alguien de entre ellos como califa. Oh Allah, eres mi guardián sobre ellos». Isaac bin Abdullah relata que Abu Talha estuvo junto a la tumba de Hazrat Umar durante un tiempo junto a sus hombres y luego permaneció con los miembros del comité electoral. Cuando los miembros del comité decidieron confiar la responsabilidad de elegir a su líder Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Abu Talha junto con sus hombres montaron guardia en la casa de Abdurrahman bin Auf durante 3 días hasta que la gente no tomó el bet de Hazrat Usman. Hazrat Salama bin Abu Salama relata de su padre que la primera persona que tomó el bet a manos de Hazrat Usman fue Hazrat Abdurrahman bin Auf y después fue Hazrat Ali. Y después fue Umar bin Umair, el esclavo liberado, fue Hazrat Ali. Umar bin Umair, el esclavo liberado de Hazrat Umar, relata de su abuelo que la primera persona en tomar el bet de Hazrat Usman fue Hazrat Ali, y después de todo eso los demás tomaron el bet. Según una narración de Bukhari, se afirma que cuando Hazrat Umar se puso de pie para dirigir la oración y acababa de empezarla diciendo Allahu Akbar, alguien lo atacó y en su estado de lesión, Hazrat Umar tomó la mano de Hazrat Abdurrahman bin Auf, que estaba cerca de él, y le indicó que dirigiera la oración. Hazrat Abdurrahman bin Auf dirigió la oración, pero fue breve. Mencionando el papel de Hazrat Abdurrahman bin Auf durante la elección de Hazrat Usman, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu afirma en las 2 narraciones anteriores, a excepción de una aclaración, todos los demás detalles que se han mencionado son los mismos. Hazrat Muslim Maud dice: cuando Hazrat Umar fue herido y se dio cuenta de que su fallecimiento era inminente, nombró a 6 personas y les aconsejó que eligieran al califa. De entre ellos incluyeron Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat bin Abi Waqas, Hazrat Zubair y Hazrat Allah. Además de ellos incluyó Hazrat Abdullah bin Umar como asesor, pero no declaró con derecho al khilafat. También advirtió que estas personas debían dar su veredicto dentro de 3 días y que Hazrat Suhaib debía dirigir la oración durante ese periodo de tiempo. Designó a Hazrat Miqdad bin Aswad para supervisar el proceso de consulta y elección y le ordenó que reuniera al colegio electoral en un lugar y los protegiera con su espada. En las narraciones anteriores se afirmaba que Hazrat Allah fue instruido para hacer la guardia, pero después de consultar varias fuentes, Hazrat Muslim Maud ha concluido que según él fue Hazrat Miqdad bin Aswad quien recibió instrucciones de hacer guardia hasta que el califa no fuera elegido. Hazrat Umar declaró entonces que el pueblo debería tomar el bet de la persona que es elegida por la mayoría de votos, y si alguien se niega a hacerlo, entonces debería ser asesinado. Si hay 3
votos de cada lado. Entonces Abdullah bin Umar recomendaría quién debería ser el califa. Si los miembros del colegio electoral no estuviesen de acuerdo con la decisión de Hazrat Abdullah bin Umar, entonces la persona favorecida por Hazrat Abdurrahman bin Auf debe ser nombrado califa. Estos 5 compañeros debatieron este asunto ya que Hazrat Talha no estaba en Medina en ese momento. Según Hazrat Muslim Maud, Hazrat Talha no estaba en Medina en ese momento. Sin embargo, no pudieron llegar a ninguna conclusión. Fueron 5 los que hicieron y no llegaron a ninguna conclusión. Después de una larga discusión, Hazrat Abdurrahman bin Auf preguntó si alguien quería retirar su nombre, pero todos se callaron. En esto, Hazrat Abdurrahman bin Auf retiró su nombre. Luego Hazrat Usman retiró su nombre y luego otros 2 hicieron lo mismo. Hazrat Ali permaneció callado. Sin embargo, él luego tomó la promesa de Hazrat Abdurrahman bin Auf de que él, es decir, Hazrat Abdurrahman, fuese completamente neutral, y todos confiaron en la responsabilidad de tomar la decisión a Hazrat Abdurrahman bin Auf. Durante 3 días Abdurrahman bin Auf visitó todas las casas de Medina para obtener la opinión de todos los hombres y mujeres respecto a quienes creían que debían ser elegidos como califa. Todos ellos expresaron su acuerdo con el califato de Hazrat Usman. Así dio su veredicto a favor de Hazrat Usman y se convirtió en el califa. Hay otra narración en relación a esto, pero es bastante larga, por lo que la mencionaré por separado más tarde, si fuese necesario, mientras continuaré relatando los relatos de Hazrat Abdurrahman bin Auf, inshallah. O es posible que esta larga narración se mencione con referencia al Khilafat de Hazrat Usman o en relación con los relatos de la vida de Hazrat Umar. Sin embargo, aparte de esta narración, hay pocos relatos más en relación con la vida, la piedad y el carácter de Hazrat Abdurrahman bin Auf, que inshallah se narrará en un futuro sermón. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر